A partir del 6 de junio de 2025, la ciudad de Los Ángeles fue testigo de protestas en contra de las redadas antimigratorias impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos. La ciudad se presentó como una voz de oposición al nacionalismo estadounidense, pero en realidad, California no siempre fue así. Para entenderlo, hay que ver la historia y responder: ¿quiénes llegaron a este territorio y cuándo lo hicieron? ¿Por qué hay tantos migrantes? ¿Y cuáles han sido algunas políticas aplicadas al tema de la inmigración y la diversidad cultural? California, desde sus orígenes, fue constituida por grupos diversos. De hecho, no fue hasta 2010 que las personas nacidas en California superaron en número a las que habían emigrado de otro estado o país. A pesar que en algunos periodos estos grupos se han llevado pacíficamente, las crisis económicas y sociales y las estrategias electorales han despertado acciones en contra de ciertos grupos étnicos, religiosos o nacionales. Hay que ir al origen mismo de California para entender esto. Los primeros pobladores de esta región en el norte de América, los nativos o indígenas, se asentaron en un territorio muy particular. La geografía, como siempre, determinó comportamientos y desarrollo tecnológico. Al occidente, el Océano Pacífico, y al oriente, cadenas montañosas y desiertos que aislaron a estos pueblos de los demás grupos de las llanuras. Se estableció gran cantidad de grupos diversos que poco interactuaban. De hecho, se estima que a la llegada de los primeros europeos en el siglo XVI, se hablaban más de 100 dialectos en la región. Las exploraciones españolas a partir de 1530 avanzaban poco a poco desde el centro de México hacia el norte. Por mar pudieron alcanzar en 1542 el puerto de lo que hoy es Santa Bárbara. Fueron estos exploradores los que la llamaron California, nombre de una isla ficticia que aparecía en una novela de la época. Pero el interés de la corona por esta zona desértica y poco habitada fue prácticamente nulo durante 200 años. Durante este tiempo, la expansión imperial de las potencias europeas de Inglaterra y Francia comenzaron a poblar el norte de América. Para la segunda mitad del siglo XVIII, la costa pacífica comenzó a interesar a los británicos, a los españoles, en su momento al recién fundado Estados Unidos e incluso a los rusos. Fue en este contexto que el Imperio Español emprendió ahora sí la colonización de la Alta California. ¿Cuál era la estrategia española de ocupación? Las misiones. Estas travesías de los frailes franciscanos fueron el primer intento de homogenización cultural en la región, la primera de ellas establecida en la actual San Diego. No solamente consistía en convertir indígenas al catolicismo, sino también integrarlos a la estructura social y económica del virreinato, mediante la enseñanza del idioma castellano, de oficios y formas de vida. Los frailes aprendían la lengua nativa para poder lograr que los indígenas a su vez aprendieran castellano. Al mismo tiempo que se construía el templo al centro del nuevo pueblo, a su alrededor se disponían escuelas, talleres, huertos y viviendas tanto para los nativos como para los colonizadores que llegaban apoyando la misión en busca de expandir el desarrollo económico. A partir de la de San Diego, se fundaron otras 20 misiones a lo largo de la costa californiana. Se construyeron además presidios militares. Sin embargo, con esta nueva manera de hacer civilización, los colonizadores traían consigo enfermedades que los nativos no resistieron. Las epidemias fueron comunes y diezmaron a la población indígena, a excepción de algunos pueblos de más al norte. Las misiones encontraron dificultades por el clima de la región y su éxito fue relativo. Mientras tanto, el naciente país de Estados Unidos comenzó a colonizar todo al oriente. En 1789 el mapa lucía así. Las 13 colonias, ahora independientes, abarcaban desde la costa este hasta el río Mississippi. Por su parte, Nueva España tenía derechos sobre la Alta California, Nuevo México, lo que hoy es Texas y además toda la Luisiana, que la habían adquirido de Francia 20 años antes. Sin embargo, esta región pronto volvería a manos francesas para a su vez ser vendida por Napoleón a los Estados Unidos en 1803. Poco a poco, Estados Unidos ganaba terreno. En el preludio de la independencia de México, el monopolio comercial que manejaba la corona española se relajó y el comercio se abrió. Esto permitió el crecimiento de las relaciones comerciales entre los californianos novohispanos con navegantes extranjeros, originando la llegada por mar de asiáticos y también europeos. Estos cambios económicos se terminaron de consolidar en las primeras décadas del México independiente, cuando colonos extranjeros se asentaron al norte del país con la condición de aprender el idioma y la obligación de practicar la fe católica.
poco a poco, estadounidenses blancos colonizaban territorio mexicano, hasta que finalmente, con el Tratado Guadalupe Hidalgo, México cedía el 55% de su territorio, la Alta California incluida. Curiosamente, ese mismo año, colonos estadounidenses que exploraban la región recorriendo los ríos que bajaban de las montañas, descubrieron oro. Comenzaba la llamada fiebre del oro, que atrajo a miles de personas para asentarse en busca del metal precioso y de una nueva vida. Pero no solo llegaron colonos estadounidenses. De hecho, la noticia de la presencia de oro llegó antes a China que a la costa oeste de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues la ruta que atravesaba el país de océano a océano aún no existía, y quien se animaba a cruzar tardaba demasiado. Para llegar a California, era preferible navegar al sur hasta Panamá, ahí cruzar y tomar otro barco que recorría el Pacífico. Sin embargo, esta ruta no era tan común como la ya tradicional ruta de China a América que durante siglos conectó estos dos continentes. Con esto, una gran cantidad de migrantes chinos arribaron a la costa de California, además de gente de Alemania, Irlanda y el resto de Europa. Así daba inicio el gran desarrollo económico de este nuevo estado. La ruta que fueron abriendo los colonos para cruzar el país sirvió de base para el trazo y construcción del ferrocarril americano, logrando conectar al fin los dos océanos. Y eventualmente, la agricultura de riego alcanzó la región, aumentando el desarrollo. En todas estas actividades, encontraban cabida las personas que llegaban de cualquier parte del mundo, y fue también que nuevos conflictos tuvieron lugar. Algunas personas lograban integrarse a la sociedad blanca de ciudadanos estadounidenses, pero a otros les costó, o simplemente no lo lograron. ¿Por qué? Habría tres diferencias que se volvían problemáticas cuando la situación social o económica cambiaba: el lenguaje, la raza y la religión. Algunos europeos encajaban perfectamente, pues eran blancos, hablaban inglés y eran protestantes. A los irlandeses, el ser católicos no les representó gran problema, pues hablaban inglés y eran blancos. Pero los chinos, por ejemplo, no compartían ninguna de estas cualidades. Surgió entonces un sentimiento antichino que no hizo más que crecer. Medidas como impuestos a los mineros extranjeros, que en realidad aplicaba solamente a los extranjeros no blancos, perjudicaron directamente a muchos chinos. Cuando no pudieron continuar en ese negocio, encontraron ocupación en la construcción del ferrocarril, cobrando la mitad o menos que sus homólogos blancos. Al terminar la obra del sistema, muchos abrieron negocios y formaron sus propios vecindarios. En 1882, después de décadas de discriminación, se aprobó la Ley de Exclusión de los Chinos, que prohibía la inmigración de esta nacionalidad y que impedía a los residentes solicitar la ciudadanía. Para 1900, la situación económica en México afectó a muchos y la Guerra de Revolución generó el desplazamiento de muchos mexicanos hacia California, siendo Los Ángeles el gran destino. Para darse una idea, en 20 años el número de mexicoamericanos en el estado creció 11 veces. Como consecuencia de la Gran Depresión de 1929, la presencia de extranjeros, ahora los mexicanos, se vio como competencia por el escaso trabajo. Así que, desde la presidencia, se implementó un programa que terminó deportando a más de 1 millón de personas. Curiosamente, menos de 15 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, fue el mismo gobierno de Estados Unidos quien convocó a migrantes mexicanos en el famoso programa de braceros para conseguir mano de obra. Y en 1954, nuevamente una política antimigratoria llevó a cabo la operación Wetback, que rigidizaba el trato a los migrantes, deportando de nuevo a más de 1 millón de mexicanos. A pesar de esto, a partir de la década de 1970 la migración ilegal de mexicanos fue constante y elevada, sobre todo a causa de la explosión demográfica en México y las dificultades económicas. En el presente siglo es verdad que el ritmo ha disminuido. Las condiciones en México han mejorado, la población ha envejecido y la crisis económica de 2008 en Estados Unidos redujo la demanda de mano de obra migrante. Ahora, con las políticas del último presidente, la migración se ha frenado. Así podemos ver que las diferencias culturales pueden dificultar la integración de las personas en una sociedad, pero también que esas mismas diferencias han sido y seguirán siendo aprovechadas para formar discursos y estrategias económicas que dificulten aún más tal integración.